Me siento muy contento de estar con mis hermanos salesianos porque son unos hermanos y sacerdotes que verdaderamente viven la vida como servicio. Así que me siento especialmente contento de esta invitación. Cuando por la mañana preparaba de que iba a predicar, como había predicado últimamente bastante sobre la Virgen María, había pensado, bueno, voy a hacerlo sobre otro tema. Pero después dije, de María nunquam satis, de María nunca suficiente. Así que voy a predicar sobre María y voy a hacerlo sobre una perspectiva que intentaré que sea un poco distinta. El comienzo os va a parecer que no tiene nada que ver con la Virgen María. Estaba yo mirando esta mañana para preparar el sermón cuáles fueron los peores, los hombres que en los últimos años, demostrado judicialmente, han sido los monstruos de maldad más grandes. Siempre que hablamos de monstruos de maldad, pensamos en los grandes jefes de Estado que han sido cabezas de naciones en las que ha reinado la opresión y la tiniebla. Pero esos son personajes muy visibles. Hay otros que la gente no sabría decir ni un solo nombre, que en su pequeño puesto en la sociedad, a veces sin ningún poder, se demostró hasta qué punto fueron malos. Pero malos hasta unos extremos que si no estuvieran probados, yo mismo creería que era imposible. Cuando aparece uno de estos sujetos que ha hecho el mal, hay una reacción instintiva rápida en nosotros para decir, es un enfermo, es un enfermo. Ciertamente hay enfermos mentales. Dios sabe, en algunos de estos enfermos que hacen hechos espantosos, Dios sabe cuánto puede haber de responsabilidad. Lo que sí que es verdad es que hay enfermedad mental. Y en algunos casos la enfermedad quita la responsabilidad. Pero en otros casos no es enfermedad, es maldad, es el mal. Y eso nos lo dicen incluso los mismos expertos en la enfermedad mental. Y dicen, no, este sujeto es responsable, e incluso plenamente responsable. La enfermedad no explica por qué en algunos casos algunos seres humanos, responsable y libremente, se han convertido en monstruos de maldad. Y no estoy pensando solamente en casos macabros de lo que la gente dice, bueno, esto está en el límite, porque fíjate, le torturó de esta manera antes. No, hay casos en que el móvil fue solamente el dinero, obtener una información respecto a la droga, etc. Fue maldad. La palabra increíble se usa en estas cimas del mal en toda su verdad. La cuestión sobre el grado de maldad es algo sobre lo que he reflexionado durante años. Y creedme que hay cosas que no voy a explicar que parece casi imposible que un ser humano las haga. Hecho esta larga primera parte, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué un ser todopoderoso puede permitir esto? Nos preguntamos ahora, ¿no puede haber justo lo contrario? ¿No puede Dios hacer brotar justo el reverso luminoso
de todo lo que he dicho en la primera parte? Algunos diréis, sí, esos son las cumbres de santidad, las cumbres de bondad. Hay monstruos de iniquidad, hay abismos de maldad, pero por contra hay cumbres de bondad, de bien, de amor, etc. Sí. La cuestión que quería plantear en este sermón es un paso más allá. Y Dios, que vemos que ha permitido lo que nos parece increíble por el lado del mal, no puede no solamente hacer brotar increíbles cumbres de santidad y de bien y de amor, sino incluso a María tal cual la define la teología católica, tal cual la han pintado los santos. María no es venerada en la Iglesia como un santo más. No es venerada simplemente como, entre todos los grados, esta es la que se eleva un poco más por encima de los otros. No. Ciertamente la situación de María en la veneración de los santos es totalmente distinta. Desde el comienzo de los primeros siglos, en Oriente y Occidente. Cuando he hablado con los evangélicos, y en los últimos años he intentado hacerlo mucho, y cuando algunas veces incluso les he predicado, siempre hay evangélicos que de buena fe creen que reconocer la santidad de María, tal como está proclamada en las mismas palabras del Evangelio, en San Lucas, en el Magnificat, es quitar un poco de adoración a Dios. Ellos piensan de buena fe, porque son personas creyentes en Dios, que la devoción a María, honrar a María, puede desviar de la adoración a Dios, puede despistarnos un poco. Hemos visto lo que son esos monstruos de maldad. Vemos lo que son las cumbres de bondad. María es la cumbre que descolla entre las cumbres. ¿Podía Dios haber hecho que no surgiera? Pero ¿por qué no? Si parece increíble el mal, en determinado grado, ¿por qué no va a permitir lo increíble en el lado del bien? Algunos evangélicos, protestantes, etcétera, sienten escrúpulo, María, María. Incluso algunos católicos, hablando con los protestantes, pueden sentir un poquito de vergüenza, como diciendo, pues es verdad, esto quita un poco de pureza a la adoración a Dios. No. Es como si el chambelán hablara con un artesano para hacer un trono al rey y le dijera, pero mira, no lo hagas demasiado bonito porque va un poco a eclipsar al rey. No tendría ningún sentido. Cuanto más bonito sea el trono, mejor. Es honor del rey. Me acuerdo ahora de los 2 tronos preciosos para el rey y la reina que hay en el Palacio de Westminster, en la Cámara de los Lores, que se ha dicho de paso, son unos tronos diseñados por uno de los mejores arquitectos Pugin que hubo del neogótico. Ese gran arquitecto volcó toda su sabiduría arquitectónica en hacer 2 tronos para los reyes del Reino Unido. Y el resultado fueron 2 obras de arte neogóticas, maravillosas, preciosas. Hasta los mismos cojines que los diseñó, los escabeles, todo, hasta el más pequeño detalle. ¡Qué maravilla! Pues bien, eso quita honor al monarca ni lo más mínimo. La fe que tenemos es que María es el trono de la sabiduría encarnada.
que es el Hijo. ¿No se había dicho en los Salmos que Dios se sienta sobre un querubín? El querubín, no me voy a extender sobre ese tema, del que se habla en los Salmos, da para muchos sermones, no solamente para uno. La culminación de la creación angélica. Esa cúspide es el trono de Dios. Pero después llegó María. María es el trono. ¿Qué problema hay en que el trono sea lo mejor posible? Ninguno. Ningún protestante debería sentir el más leve problema en decir, sí, solo hay un Dios, solo hay adoración a Dios, pero hay un trono, Y lo dice Lucas, el Evangelio, cuando el Espíritu Santo llena a María y el Espíritu Santo hace el mejor de los elogios respecto a ella. Romanos 9:15. Porque Él, Dios, dice a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Habla allí en Romanos de la misericordia y de la compasión, pero hay muchas más virtudes. Y podría perfectamente haber dicho Dios a Moisés, y mostraré mi grandeza en quien quiera mostrar mi grandeza. Acumularé mi santidad en quien quiera yo acumular mi santidad. Yo os puedo asegurar que cuando estaba en el seminario, en mis primeros años de sacerdocio, creía todos los dogmas sobre la Virgen María, Madre de Dios, etc. Pero me quedaba en eso. Necesité más años para entender la doctrina teológica detrás de lo que había en lo que podríamos decir y es así, la cúspide de la santidad en las criaturas. ¿Y por qué Dios va a ser menos esplendoroso al permitir que brote eso? Después, en los años siguientes, descubrí hasta qué punto esto es una doctrina bíblica. ¿Hasta qué punto? Y por eso la devoción a la Virgen María, desde que tenemos textos o desde que tenemos iglesias que se han conservado en la antigüedad. Recordad las palabras que le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia, tendré compasión del que tenga compasión. Dios puede decir, pues voy a acumular mi santidad, voy a acumular virtudes, esplendor en quien quiera acumularlo. Pero no en cualquiera. Es que también hay muchos pasajes que dicen, es que ella es el trono del monarca. Parece que todo depende de la voluntad de Dios. Este texto así lo parece indicar. Lo parece porque se está fijando en un aspecto. Pero muchos otros textos de la Escritura nos completan esta verdad. Y nos hablan de cómo, sí, Dios hace surgir lo que quiere hacer surgir, pero en el caso de la santidad, a diferencia de los montes, o de los mares, o de las estrellas, se necesita otra voluntad que colabore, que acepte, que se esfuerce de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero primero es la voluntad de Dios, y lo esencial es la voluntad de Dios. Después, la colaboración de la criatura. Voy a acabar aquí, pero realmente de María nunquam satis, de María nunca vamos a pasarnos en elogiarla, en alabarla, como un Dios que se deleita
tantas veces en la Biblia, en mostrarnos la grandeza de Dios, diciendo cuál es la grandeza de la naturaleza y a veces de la sobrenaturaleza, porque la Biblia tiene varios pasajes en que ensalza a los grandes santos. Pues, ¿cómo vamos a pensar que eso hace de menos a Dios? Cuanto más veneremos a la Virgen María, mucho mejor. Si adoración es solamente a uno. Si ya aquí en la tierra a personas que no son santas, a veces les tenemos veneración, no simplemente cariño, no simplemente afecto, no simplemente admiración. Hay personas a las que uno les tiene veneración, porque ya no es que sean inteligentes o tal, es santidad. Son personas sagradas por la santidad que hay en ellos. ¿Qué problema hay con la veneración a María? Ninguno, ninguno. Desde luego, desde la Sagrada Escritura, ninguno. Para nada. El Evangelio proclama hasta el fin de los tiempos toda una larga lista de alabanzas a María en San Lucas. Así que cuando os encontréis con alguna persona evangélica que os diga, ¿es que creéis en la Virgen María? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Algún problema? Es que la Biblia habla infinidad de veces de esta cúspide de la creación espiritual, infinidad de veces, de un modo poético, de infinidad. Para empezar, muchos aspectos del Cantar de los Cantares, que es la esposa del que es imagen de Cristo, claramente se aplica a María, y otros aspectos de salmos, etcétera, etcétera. Lo mismo que hay salmos mesiánicos, hay salmos marianos. No hay ningún problema, ninguno. Nada más, que todos nosotros lo tengamos bien claro. Nunca nos pasaremos de predicar, de hablar respecto a la Virgen María, de elogiarla. Adoramos solo a Dios. Solo Dios es el trascendente. Solo Dios es Dios. Los demás todos son criaturas. Solo adoramos a Dios. Pero honramos a Dios al honrar a sus obras maestras. Que la Virgen María, trono de Dios, que la Virgen María, viva como está entre los vivos allí, nos ayude a los que estamos aquí, porque sigue siendo madre de todos nosotros.